Buenos días, profesor y compañeros. Mi grupo y yo vamos a exponer el tema de paraísos fiscales y lavado de activos. Mi grupo está conformado por Aguirre Salazar, Carlos Manuel, Cabrera Silva Jerry, Sarmiento Fernández Sara Anel y mi persona, López Pilco Marjorie. Hablaremos sobre cuán importante es saber qué son y cómo prevenirlos, ya que en la actualidad hay diversos escándalos que suenan no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Uno de los escándalos más sonados son Odebrecht y Ecoteva, y la corporación Enron. Profesor, buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el lavado de activos. ¿Qué es el lavado de activos? Como su propio nombre lo dice, busca ocultar o disimular bienes obtenidos ilegalmente. Esto implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, queriendo aparentar ser legales cuando sus actividades son de manera ilícita. Así los delincuentes y organizaciones criminales puedan disfrazar el origen de su producto sin poner en peligro su fuente. El narcotráfico se identifica como el principal delito base de lavado de activos, pero este no es el único delito. También se puede originar mediante la venta ilegal de armas, la trata de personas, las redes de prostitución, el terrorismo y entre otros delitos más. El lavado de activos tiene algunos riesgos, y estos son sociales, económicos, financieros y reputacionales. Características y objetivos. Características. Internacionalización de sus actividades. Trasciende a dimensiones internacionales. Volumen del fenómeno. Maneja cuantiosas sumas de dinero que le dan una posición social y económica privilegiada. Profesionalización. Integra un conjunto de operaciones complejas. Variedad de técnicas empleadas. El éxito de lavado de activos requiere la utilización de una amplia gama de técnicas. Objetivos. En algunos objetivos tenemos preservar y dar seguridad a su fortuna, efectuar grandes transferencias, legitimar su dinero, estricta confidencialidad, formar rastros de papeles y transacciones complicadas que confundan el origen de los recursos. Obligaciones que establece la ley antilavado. La ley antilavado obliga a empresas vulnerables a 1. Nombrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria a un representante encargado del cumplimiento, quien fungirá como enlace entre la entidad y la autoridad responsable. B. Identificar a los clientes y usuarios mediante documentos oficiales y reunir copias de los mismos. C. Resguardar la información y documentación que sirve de soporte, así como la que identifique a sus clientes por un plazo de 5 años. D. Brindar las facilidades necesarias a las autoridades para la realización, en su caso, de visitas de verificación. E. Presentar los avisos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar el día 17 del siguiente mes, bajo el formato oficial que establece la autoridad. F. Los avisos deberán contener la información de identificación del cliente, así como una descripción de la actividad a reportar. Si en caso no se lleva, abstenerse a la operación abstenerse a cabo de llevar la operación cuando los clientes se nieguen a proporcionar a la información solicitada. Según la Superintendencia de Bancas y Seguros y AFP, existen 17 modalidades o tipologías de lavado de activos. Yo les hablaré sobre 5 de ellas. Empresa de transferencia de fondos. Estas empresas reciben dinero en el exterior y lo trasladan a beneficiarios vía giros, con una comisión y monetización a tasas de cambio inferior a las oficiales. Amnistías tributarias.
Es un mecanismo utilizado por el gobierno con el propósito que los contribuyentes legalicen las capitales que tienen en el exterior y que no han sido declaradas todavía. Las empresas fachada. La empresa fachada, estas empresas no son lo que parece, solamente se encargan de buscar relación con el dinero como producto de la venta de los bienes que aparentemente fabrica y vende la empresa. Adquisición de loterías y juegos al azar ganadores. El, en, este, en esta modalidad, el lavador se encarga de contactar a una entidad organizadora de la lotería para que le pueda dar información de las personas ganadoras para comprar el billete, para ofrecerle comprar el billete más un plus para que haga ver su dinero de forma legal. Metas e incentivo. Aquí el lavador aparece cuando una empresa está a punto de quebrar, aparece como un cliente así de la nada y mete el dinero de procedencia ilícita a esa empresa. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A mí me tocó hablar sobre los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales se pueden definir como un espacio geográfico que se caracteriza por proporcionar un régimen tributario con cargas fiscales bajas o nulas comparándolas con otros países. Esta resulta favorable para empresas y ciudadanos no residentes de paraísos fiscales. Para definir mejor lo que son los paraísos fiscales es necesario hablar sobre sus características. La primera característica sería la cuenta con cargas fiscales bajas o nulas. Esta propuesta resulta atractiva para empresas y ciudadanos, ya que reduciría considerablemente los impuestos de las empresas en caso de esta realizar un pago. La segunda, privacidad y poca transparencia. Con esto nos referimos a la poca información que se cuenta de los propietarios, la información financiera y origen de los fondos de donde podrían provenir actividades ilícitas. La tercera, carencia de reguladores en la supervisión de capitales financieros. Con esta nos referimos a que no cooperan con las autoridades fiscales de los países de donde provienen fondos o depósitos, quedando en un secreto bancario. Por ejemplo, cuando una autoridad sospeche de una transacción con cierta ilegalidad o irregularidad, los bancos no están condicionados a dar colaboración. Por esta razón, no permiten el intercambio de información fiscal con otros países. Para ello, tenemos las siguientes prevenciones. La existencia de paraísos fiscales trae consigo diversas consecuencias ilícitas o no, tales como el lavado de activos, la ilusión de impuestos, los impuestos que no son pagados al Estado, generando menor capital al país donde provienen dichos fondos o depósitos. Debido a esto es necesario prevenirlas con los siguientes métodos. Elaborar una lista negra, acabar con la transparencia financiera, acabar con la opacidad fiscal de los súper ricos. 1. Elaboración de una lista negra. Consiste en nombrar todos los paraísos fiscales adoptando medidas como sanciones, desincentivos, para acabar con el traslado de beneficios hacia los paraísos fiscales, para así favorecer a los países que les corresponde recibir el dinero evadido o eludido en la recaudación de ingresos. La segunda, acabar con la transparencia financiera. Publicar la información financiera de las empresas para saber las cargas fiscales que corresponden a cada una de ellas. También saber de qué actividades proviene el capital, del ciudadano de empresa, los socios. De lo contrario, no se sabría si es de procedencia ilícita o no. La tercera, opacidad con los súper ricos. Acabar con la opacidad de los súper ricos. Con esto nos referimos a la creación de un registro público que obtenga la información de los propietarios reales de cada empresa, además de llevar a cabo un acuerdo de intercambio de información. De esa forma, los países podrán adjuntar sus impuestos de los residentes que evaden o eluden su opulencia en paraísos fiscales, ya que estas riquezas que deslocalizan contribuirían de manera muy favorable al país que les corresponde atribuir sus cargas fiscales. La cuarta, elaboración de una nueva reforma internacional. Con esto nos referimos a establecer un nuevo orden,
con el fin de dirigir y ordenar la operación fiscal internacional que dé como resultado el beneficio de los países de forma igualitaria. Esto debido a que el sistema financiero y fiscal, aunque existan nuevas modificaciones de normas fiscales y reformas de transparencia, actúan a favor de las empresas y sus riquezas a base de intereses. A continuación, analizaremos dos casos de lavado de activos. El primer caso es Odebrecht y Ecoteva, ya que los autores principales es el expresidente Alejandro Toledo, Elian Carr y su suegra Eva Ferneybough. Se menciona que el 16 de julio del 2019, el expresidente fue arrestado en California por mandato de extradición para procesarlo por tráfico de influencias y lavado de activos como parte de la investigación de los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht y del caso conocido como Ecoteva. Se afirma que Jorge Barata, director de Odebrecht en Perú, aseguró a la fiscalía de ese país que la constructora le pagó $20 millones a Toledo a cambio de la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur. El contrato con Odebrecht para construir dicha vía que une el sur de Perú con Brasil se firmó en agosto del 2005. Mientras tanto, en caso Ecoteva, salió a la luz en 2013 cuando se descubrió que la suegra de Toledo había comprado en 2012 casas y oficinas en Lima por cerca de $5 millones con dinero de Ecoteva, una empresa creada en Costa Rica por la suegra del expresidente. Los sobrecostos de las obras ascienden a 35 millones de soles en los 24 proyectos. 15 son obras y 9 son concesiones. Asimismo, los sobrecostos de varias obras construidas por Odebrecht ascienden a más de 400.600 millones de soles, fuera de lo mencionado anteriormente. A continuación, mencionaremos algunas obras resaltantes construidas por Odebrecht. En el sector servicio de agua y desagüe, construidos por Odebrecht, se menciona la obra más resaltante. Servicio de agua potable y alcantarillado de Lima y Callao Interceptor Norte. Tuvo un sobrecosto de 28 millones de soles, ya que tuvo un aumento del 17.5%, puesto que el monto contratado fue de 160 millones de soles y el costo final de 188 millones de soles. En el sector carreteras construidas por Odebrecht, la obra Construcción de la vía Costa Verde tramo Callao tuvo un sobrecosto de 141 millones de soles, ya que tuvo un aumento del 46.53%, puesto que el monto contratado fue de 303 millones de soles y el costo actual 444 millones de soles. En el sector rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de Huaylas, Chacas, San Luis, sobrecosto fue de 154 millones con un crecimiento de 38.02%, debido a que el monto contratado fue de 405 millones de soles y el costo final 559 millones de soles. Metro de Lima, línea 1, tramo 2. El sobrecosto fue de 828 millones, con un crecimiento de 51.72%, variando debido a que el monto contratado fue de 1.601 millones de soles y finalmente el costo final 2.429 millones de soles. Carretera Irsa Sur, tramo 2, con el sobrecosto de 391 millones de dólares, ya que tuvo un aumento de 149%, puesto que el monto contratado fue de 263 millones de dólares
y un costo final de 654 millones de dólares. A continuación, observaremos el cuadro de porcentajes de sobrecostos por obra y verificamos que el sector IRSA Norte y Sur muestra un sobrecosto elevado de 149%. Ahora analizaremos el segundo caso, que es la Corporación Enron. Este fue uno de los escándalos financieros más grandes de la historia, que apareció en la lista de la séptima compañía más grande y relevante de los Estados Unidos en el 2000. Enron es una empresa estadounidense de energía con sede de Houston, en Texas. La empresa estadounidense tenía activos estimados en 6.000 millones de dólares y supuestamente facturaba 100.000 millones de dólares anuales. Jeffrey Scaling fue contratado como la cabeza de la contabilidad de Enron y desarrolló un equipo de ejecutivos que hacían ingresos ficticios y ponían a valor presente los flujos de negocios que no estaban materializados. La razón radica en que todo fue maquillado. Los pasivos se convirtieron en activos, los créditos se presentaron como ingresos y todos los beneficios fueron inflados. El escándalo también le costó la desaparición a la importante firma auditora Arthur Andersen, una de las 5 sociedades de auditoría y contabilidad más grandes del mundo, ya que Scaling renunció a su cargo sustentando motivos familiares y vendió las acciones que tenía por 60 millones de dólares, pero 4 meses después, dicha compañía entró en quiebra. Aunque Scaling negó conocimiento, las autoridades lo acusaron de operar con información confidencial, de estafar a inversionistas al vender sus acciones antes de la quiebra y por los delitos de engaño y conspiración. Kennerley, el fundador de la firma, fue acusado de 6 delitos, entre ellos conspiración y fraude, pero falleció de un infarto antes de ser condenado. Por consiguiente, expongo que el lavado de activos en la actualidad es uno de los retos más grandes que enfrenta una empresa, organización e inversionistas del sector financiero. Vale decir o recalcar que para paraísos fiscales no hay una definición exacta, debido a que juega un papel crucial en la gestión de la crisis financiera, ya que posibilitaron la expansión y diseminación de activos tóxicos por todo el sistema financiero. Dicho esto, tenemos las siguientes propuestas. Tenemos diferentes propuestas. La primera es recolectar la información sobre la identidad del cliente, el tipo de actividad que obtenga dichos ingresos, su profesión, de dónde viene el origen de los fondos, sus inversiones. Esto con el fin de justificar su información financiera, sus cargas fiscales. 2. Contar con sistemas de información. Los movimientos anormales pueden ser detectados por los bancos. A pesar de ello, necesitan compararse con registros históricos de transacciones para ser medidas de manera eficaz. Para detectar o perfilar los usuarios, no es eficiente que sea realizada por una persona o conjunto de ellas, sino un software que permita realizar dicha actividad. De esa forma, el resultado será procesado en menor tiempo y de manera más eficaz. La tercera, reportar a las autoridades. El software es necesario para detectar las señales de movimiento de una alerta inusual o anormal. Sin embargo, las áreas encargadas en tratarlas será de importancia recibir capacitación para analizar los datos y profundizar los casos de lavado de activos, además de reportarlo a las autoridades correspondientes. Cuarta, leyes antilavado. Se deben respetar y acatar las leyes ya propuestas por el Sistema de Prevención de Lavado de Activos, para así concretar la adopción de esto. De esa forma, nos estamos evitando enfrentar a nuevos casos de evasión fiscal, elusión fiscal. Esa es la conclusión de la cuarta de las propuestas de todo el trabajo. Muchas gracias.